Bien, pues continuamos. Les estaba yo comentando de que se hizo amigo de Bauer y bueno, ya vimos eso. Ok, escribió también poesía. Se fue entonces a la Universidad de Berlín para que, donde pareció polémica su tesis por ser atea, y se graduó en la otra universidad más liberal, que es la Universidad de Siena. De considerar una carrera académica, o sea que Marx pudo haber sido maestro, que es un doctor, es escritor, maestro, él prefirió ser periodista. Y en 1942 radicó en Colonia, donde escribió para el periódico radical La Gaceta Renana y expresó sus opiniones cada vez más socialistas sobre la política. Fue discípulo de Moritz o Moses Hess, quien influyó en su ideología, y este señor Hess fue quien le presentaría a Federico Engels. Marx criticó los gobiernos de Europa, que eran, yo creo, monarquías en su mayoría, ¿no?, y sus políticas, pero también criticó a los liberales y a otros miembros del movimiento socialista, cuyas ideas Marx consideró ineficaces y antisociales. El periódico finalmente atrajo la atención de la censura del gobierno, dada los escritos de Marx, del gobierno de Prusia, y fue necesaria la revisión por parte de la censura de cada número antes de su publicación. Después de que el periódico publicara una nota donde Marx criticaba claramente al gobierno ruso, el zar Nicolás I, aliado de la monarquía prusiana, pidió que la Gaceta Renana fuese prohibida. El gobierno prusiano cerró el periódico en 1943. Marx escribió un artículo para la revista de los jóvenes hegelianos, o sea, Marx no se quedó con los brazos cerrados, dijo, no, pues no me voy a dejar. Y esta revista de los jóvenes hegelianos se llamaba Deutsche Jahrbucher. En esta revista Marx habló y criticó de que se hubiera censurado su periódico, que el rey prusiano Federico Guillermo IV hubiera dejado influenciar por el zar de Rusia. Poco después el artículo fue censurado y el periódico cerrado por otras actividades. O sea, también al periódico de los jóvenes hegelianos también lo censuraron. En 1943 Marx publicó la obra titulada Sobre la cuestión judía, en donde hace una distinción entre la emancipación política y la emancipación humana. También Marx examinó en esa obra el papel de la práctica religiosa en la sociedad. Ese mismo año publicó otro escrito titulado Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde se ocupó más sustancialmente de la religión, describiéndola allí como el opio de los pueblos, o el opio del pueblo. Completó las dos obras poco antes de abandonar Colonia. Y después, ahora voy a hablar del periodo de París, qué pasó cuando ya se fue a París. Tras el cierre de la Gaceta Renana, Marx se involucró con un nuevo periódico radical, Los Anuarios Franco-Alemanes, dirigida por Arnold Ruch, otro revolucionario socialista alemán. Tanto el periódico como Marx y su familia estaban en París. En un principio vieron cómo Ruch y su esposa comunalmente, en un principio la familia de Marx, su señora y sus hijos, si ya la tenían, vivieron con Ruch y su esposa comunitariamente, pero al encontrarse ellos, la familia Marx, en condiciones de vida muy difíciles, Marx y su familia se mudaron de allí al nacer Jenny, su hija, en 1944. Los anales franco-alemanes tenían en su mayoría como escritores a alemanes, con la excepción del anarcocomunista ruso Mikhail Bakunin. El periódico logró relativa fama con la inclusión de las odas satíricas de Heinrich Heine,
sobre Luis I de Baviera, lo que hizo que las copias enviadas a Alemania fueran confiscadas. El rey loco, ¿no? Luis I de Baviera. Último, el 28 de agosto de 1944, Marx conoció a Engels en el Café de la Regencia. Engels se interesó en las ideas de Marx. Engels se interesó en las ideas que Marx había expresado en la Gaceta Renana y en los anales franco-alemanes.